Empezamos el último bloque de Gente de Palabra, se va el tiempo, ¿no? Hablando de temas tan importantes y cuánto por decir aún con respecto a esto. Nos quedaron esas frases de lo que se necesita, educación, más educación, por el hecho de lo que decían, cómo se adquieren los hábitos laborales. ¿Hay una generación perdida ya en torno a esto? ¿Y hay que trabajar sobre los más jóvenes? ¿Cómo es el proceso? Yo creo que en parte hay una generación perdida. En una parte hay una generación perdida, o por lo menos que no es rescatable 100%. ¿Verdad? Es muy difícil tener logros sobre personas que vivieron en una situación de exclusión social durante decenas de años, ¿verdad? Y retornar de ahí a una situación de integración plena en la sociedad. Esa es una aseveración muy fuerte. Muy fuerte. Desde un punto de vista educativo, nunca nadie está perdido, siempre hay una posibilidad, pero admitirlo así públicamente es una sensación que además está flotando en el aire, que hay grupos de la sociedad, un conjunto de gente que ya no hay nada para hacer. No sé si nada para hacer, pero no una integración productiva plena como podría esperarse de un vecino cualquiera, ¿verdad? O sea, que logre un nivel de productividad aceptable en un trabajo común y corriente. Quizá esa persona puede incluirse en un plan de trabajo del Estado, por ejemplo, de baja productividad, que reciba una contraprestación, una transferencia monetaria a cambio de trabajo. Pero ese trabajo no va a tener el nivel de productividad que requiere el mercado laboral. ¿Está cuantificado ese núcleo? No, no está cuantificado. No está cuantificado, pero estamos hablando de lo del fondo, ¿no? Sí. Pero ustedes preguntaban si existe compromiso para hacer esto, y yo creo que existe mucho compromiso. Existe compromiso incluso de la sociedad, hasta del sistema político existe compromiso. Eso es fundamental. El tema, no, digo como sistema, ya no estamos hablando de... Lo que sí es verdad es que es necesario tener la discusión que planteaba Gustavo sobre cuál es la economía política de este asunto, porque priorizar significa no priorizar otras cosas, ¿verdad? Entonces, decir que vamos a invertir en la infancia de hoy, ¿verdad? Es decir, que no vamos a invertir en otro conjunto de reclamos de la sociedad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuál dejaría de lado? No sé si se puede decir así nomás cuál se dejaría de lado, pero lo que sí está claro es que uno no puede pensar que lo hecho hasta ahora alcanza, porque estamos diciendo que el 50% de los niños que estamos teniendo hoy se están criando, ¿verdad? O sea, están en riesgo de no tener un desarrollo pleno y las mejores capacidades cuando en su vida adulta. O sea que estamos hablando de que nuestro país, ¿verdad? No está en las mejores condiciones, aunque haya bajado estos indicadores, donde los ha bajado, para en el futuro desempeñarse en el mundo de manera plena. Y Gustavo, ¿invertir en qué específicamente? Usted decía los cuidados hoy. ¿Pero qué tipos de cuidados? ¿Qué lograr? Yo creo que ahí hay que invertir. Yo dije hoy 2 y le sumaría un tercero. Nosotros en el área metropolitana tenemos un problema importante de integración social, en parte porque la ciudad se ha fracturado. Y esa fractura de la sociedad y de la ciudad... Aquí en Montevideo, ¿no? Aquí en Montevideo y en el área metropolitana favorece muchísimo la consolidación de climas culturales de exclusión. Entonces, aquí una de las cosas que hay que hacer es pensar en una gran operación de mediano plazo, de una política de 10, 15 años, para reincorporar, para achicar la trama urbana de Montevideo. Así como en la década del 90, una cantidad de gente que se fue del centro de la ciudad y de las áreas centrales hacia la periferia, hay que desarmar eso con programas de incorporación de la gente a la trama urbana de la ciudad, porque ahí hay una parte central de la creación de clima cultural también, y de la creación y de la instalación de relatos cercanos de los individuos que tengan modelos diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, una inversión muy fuerte en la primera infancia, por esto que él decía. Y porque no podemos pensar de que como la economía va a seguir creciendo nos va a ir bien en el tema de pobreza. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto donde si el 50% de los niños que crecen en este momento están en esa circunstancia, nosotros ya estabilizamos, y yo vuelvo a repetir, ya en Montevideo dejó de descender la pobreza. Porque estamos llegando a este problema y entonces ahí hay que generar otro tipo de políticas. Y por otro lado, primera infancia y después un tema muy potente con la educación secundaria. En la educación secundaria, en los liceos de la periferia,
repite primer año el 65 al 70% de las Sí, de los- de una los barbaridad. chiquilines. Cifras alarmantes. Alarmante. Y en términos promedios, son los datos que ustedes pusieron. Entonces, no hay capacidad de ser un país de primera, más allá de los ingresos, del viento de cola, de las inversiones, que todo es muy importante, si nosotros tenemos un sector de la población que tiene incapacidad de poder aprovechar esas oportunidades. Y no las tiene porque no tiene las herramientas básicas para poder incluirse. Ahora, Gustavo, Juan Pablo, estamos prácticamente sobre el final del programa. Usted hablaba de nuevas culturas, fracturas en la cohesión social y también existen contraculturas, ¿verdad? ¿Qué pasa con los valores? ¿Hay bolsones de nuestra sociedad que tienen valores nuevos, valores distintos al resto de la gente? Valores universales no hay nunca en una sociedad, ¿no? Siempre hay disputa y hay relatos diferentes. Es cierto que las generaciones que han vivido una exclusión persistente instalan algunos relatos sobre el valor del trabajo, el valor de la educación, que se apartan un poco de lo esperado o del relato que el Uruguay ha creído que tiene. Porque, ojo, en un país donde tenemos estos niveles de deserción enorme promedio en secundaria, yo hoy me pregunto si a nivel global la sociedad tiene a la educación como un valor, ya no solamente en los sectores excluidos. Porque la educación, el liceo lo terminan 3 de cada 10 chiquilines. 3 de cada 10. Y no estamos hablando de los pobres solamente, No. de la Estamos sociedad en hablando su general. conjunto. Entonces, cuando eso pasa, y esa es una circunstancia que desde hace 20 años se ha ido consolidando y agravando, y dicen, no, los sectores pobres han perdido valores, como el valor de la educación. Yo digo, bueno, no seamos tan, digamos, no miremos solamente una parte del problema. Es cierto que se instalan, que hay microculturas que van generando y van instalando otro tipo de valoraciones sobre lo que es aceptable y lo que me sirve como posibilidad de insertarme laboralmente o de tener éxito en la vida. Eso Claro. es así. Pero la educación es un valor que está en cuestión en toda la sociedad. Además, los valores no se construyen instantáneamente. Los valores son... Requieren tiempo. Es una construcción. Es una construcción, un proceso casi que intergeneracional, ¿verdad? Y es muy lógico que en procesos de crisis profunda como los que vivió nuestra sociedad, de profunda fragmentación, ¿verdad? Donde miles y miles de adultos quedaron separados del mundo del trabajo durante varios años, ¿verdad? Muchos niños, ¿verdad? Quedaron en una situación de privación extrema, ¿verdad? Y los logros hijos de la inversión en educación no se constataban, ¿verdad? Se incremente esa ambigüedad sobre cuál es el valor de la educación. Yo creo que hoy es bastante más incontrastable, dado el comportamiento del mercado de trabajo, que la educación es un valor, ¿verdad? Como activo para tener capacidad de ingresos incluso. Solamente como eso, ¿no? Ni hablar del resto de lo global de la educación, ¿verdad? Pero otro problema que hay con eso es que a mí me parece muy importante que debemos ver esa crisis como un problema social y que tiene que ver con el contexto. Esto no es un problema que opera dentro del liceo. La educación podrá precisar una revolución, pero no solamente. O sea, si nosotros no miramos el contexto, no se explican los guarismos que vemos en situaciones de contexto social crítico, ¿verdad? Solamente por un problema de la educación, ¿no? Digo porque estaríamos planteando de que la solución a eso no está dentro del aula solamente, ¿verdad? Está la familia, está la sociedad en su Claro, conjunto. ahí hay un problema donde en esta situación de crisis que vivió este país de los últimos 50 años, no la crisis del 2002, ¿verdad? De descenso de un conjunto de indicadores significativos, hubo, además de transformaciones del mercado de trabajo, con ingreso de la mujer, con nuevos arreglos familiares surgiendo, lo que no existió fue el viejo sostén en la construcción de la persona, ¿verdad? Claro. Que era una mezcla entre el Estado y la familia, con un determinado arreglo determinado, no logró adaptarse a las circunstancias de manera exitosa para que siguiera sosteniendo. Los Y lo cambios que pasa es que no se sociales sostiene. fueron mucho más dinámicos y profundos que los que La el revolución sistema familiar. pudo responder. Ahí está, el Estado no respondió.
Es un tema apasionante este, ¿no? Y muy extenso. Ahora, Yuri, yo no salgo de la tentación de ya introducir el próximo programa con ellos, con una breve mención de este tema. Porque en el próximo programa queremos tratar el tema de la violencia en la sociedad. Y generalmente la violencia hay quienes la atan a la pobreza o a los excluidos. Un breve comentario, ¿esto es así? Yo la ataría a la desigualdad, pero le Sí. dejo la palabra. Yo creo que la violencia en el fútbol es un tema de los pobres. Por ejemplo, la violencia doméstica es un problema de los pobres. Esos son los temas que vamos a tratar la próxima semana en el próximo Gente de Palabra. El tema de la desigualdad que hablábamos al principio, la pobreza va contra la igualdad y eso es lo que hay que superar, ¿no? En Gente de Palabra hemos estado transitando a lo largo de esta semana sobre temas que están íntimamente vinculados. Comenzamos hablando de educación, hoy estamos hablando de la pobreza, la exclusión, y el domingo que viene vamos a estar hablando de la violencia. Y como bien decía Gustavo Leal, ¿la violencia es un problema de los pobres o ya está instalada en nuestra sociedad? Las gracias por estar junto a nosotros hoy, habernos brindado esta hora y sus conocimientos y su experiencia. Y claro, esperemos haber dejado elementos necesarios para que cada uno se haga composición del lugar en torno a este tema. Los esperamos el próximo domingo. Quédese con nosotros también, somos Gente de Palabra.